Ahora vamos a hablar de las distintas características que puede tener el dolor torácico. Esta parte de la presentación es solo una guía para mostrarles cómo distintas características del dolor les orientan a distintas patologías. Si el paciente refiere un dolor retroesternal, tal vez piensa en infarto agudo de miocardio. Si es un dolor localizado en un solo punto, piensan en algo más musculoesquelético. Así que tomen esta presentación como una guía para orientarse. Y también es cierto que a pesar de que hagamos una buena anamnesis en dolor torácico, la clave del dolor torácico va a ser el electrocardiograma. Definitivamente no puedes descartar patologías serias si no haces un electrocardiograma. Recordemos del módulo introductorio que hemos hablado de la mnemotecnia Alicia Fredusa para hablar sobre distintas características de un síntoma, especialmente del dolor, ¿no? Así que la aparición, localización, intensidad, característica, irradiación, aliviantes y agravantes y reduza de frecuencia, duración y síntomas asociados. Así que evidentemente van a preguntar cada uno de estos elementos y luego van a irse orientando según lo que les vaya respondiendo el paciente. Sobre la aparición es importante saber evidentemente desde cuándo tiene ese dolor. ¿Acaso es un inicio súbito? Eso puede ser relacionado a patologías como embolia pulmonar o la disección aórtica, pero también podría ser un infarto o también podría ser relacionado a un trauma. ¿Acaso ha tenido episodios similares en el pasado? Hablamos de patologías como la angina, ¿verdad? Así que, ¿acaso este dolor es similar a la angina que ha tenido este paciente o es diferente del dolor anginoso que suele tener el paciente? Ahí tal vez pensamos que podría ser algo más grave o algo en todo caso diferente a lo que tiene el paciente. ¿Qué actividad estaba haciendo cuando apareció el dolor? Eso también es importante, ¿verdad? Porque si hablamos de las anginas, por ejemplo, en la angina estable va a aparecer el dolor cuando se realiza una actividad física, o también puede ser el desencadenante de un infarto. Estaba realizando algún esfuerzo físico y eso generó que se descompensara y tuviera una ruptura de placa y un infarto de miocardio. A veces también puede aparecer durante el sueño, ¿verdad? Eso suena como algo más grave para una angina inestable o un infarto agudo de miocardio. Así que es importante saber qué actividad estaba realizando cuando apareció el dolor. Otro ejemplo de actividades cuando sales afuera y está haciendo frío, eso puede ser el desencadenante para una angina de Prinzmetal, un vasoespasmo coronario. La localización también es importante. Realmente el dolor de tipo miocárdico en la isquemia es precordial, es retroesternal. Es rara vez el dolor isquémico es localizado en el corazón directamente o en la punta del corazón. Eso más bien sugeriría alguna otra etiología. Y evidentemente si es un dolor retroesternal que se irradia brazos, cuello y mandíbula, pensarían más en un síndrome coronario agudo. No nos olvidemos que el dolor retroesternal o precordial también puede ser, también puede presentarse en otras causas de dolor torácico que no son de tipo isquémicas. A veces el reflujo puede ser retroesternal o a veces la pericarditis puede ser retroesternal. La localización interescapular o al dorso sugiere más una disección aórtica. La aorta está en la parte del mediastino posterior y por eso el dolor puede referirse a la región interescapular y al dorso. Inclusive el dolor puede moverse en la disección aórtica a medida que va aumentando la disección de esa aorta. Dolor localizado. Si es muy localizado, piensen en una causa musculoesquelética o en un dolor pleurítico, puede ser inclusive una fractura de costillas. O sea, si ustedes pueden localizar el dolor con un dedo, seguramente ese dolor no es de tipo isquémico. Obviamente no podemos descartar nada hasta que hagamos un electrocardiograma, pero si el paciente tiene algún dolor que le señala justo con ese dedo y solo en esa región hay dolor,
casi seguro va a ser una causa musculoesquelético de tipo costocondritis, por ejemplo. Y bueno, la embolia pulmonar también en su localización puede simular a la de un infarto, especialmente porque la embolia pulmonar puede causar disfunción del ventrículo derecho y eso es lo que puede dar la isquemia. Las características del dolor. Si es un dolor opresivo y pesado, eso sería más la característica de la angina o del infarto de miocardio, del dolor de tipo isquémico. Otra descripción clásica es que sienten que un elefante está encima del pecho, en referencia a ese dolor que es muy opresivo en la región retroesternal. Puedes tener otros tipos de dolores, ¿no? Un dolor desgarrante, eso sugiere bastante una disección aórtica. Un dolor quemante o urente se observa en la pericarditis. Un dolor de tipo punzante, un dolor bastante agudo, como le dicen en inglés sharp pain, eso es más un dolor de tipo pleurítico, una inflamación de la pleura. Otra característica que va a ser importante del dolor pleurítico va a ser que cambie con la respiración, porque justamente hay el movimiento de la pleura en la inspiración. Y también en un dolor musculoesquelético puede ser un dolor punzante también, ¿no? Como les dije, puede estar localizado, puede ser un dolor bastante punzante, pero también a veces puede ser sordo o mal localizado. Como si piensan ustedes en un trauma, en un golpe en la región torácica, ese dolor es más sordo, ¿verdad? Como un dolor muscular. La severidad. Obviamente vamos a preguntar cuál es la intensidad del dolor. Generalmente usaríamos una escala de 0 a 10, pero el dolor también puede ser variable según la patología y según el paciente. A veces la intensidad también puede ser progresiva, ¿verdad? Si estamos hablando de una angina inestable que después pasa a ser un infarto, tal vez el dolor era un 4, un 5 y ahora es un 10 según el grado de isquemia. Y este punto es bastante importante. La isquemia puede ser silente en ciertos tipos de paciente. Y este punto quisiera que recuerden bastante bien porque van a tener ocasiones en las que el paciente tal vez no refiere mucho dolor torácico o no refiere dolor torácico para nada, pero realmente puede estar presentándose un infarto agudo de miocardio. Eso se ve en la tercera edad. En los diabéticos especialmente porque los diabéticos tienen daño nervioso como consecuencias de su diabetes, y a veces también los pacientes de trasplante cardíaco porque esos pacientes ya no tienen las fibras nerviosas de su miocardio asociado porque han sufrido un trasplante. La duración. La duración también es un elemento que puede indicarles una u otra patología, ¿verdad? En la angina normalmente es con el inicio de actividad o algún estrés, pero suele ceder con el reposo y dura menos de 10 minutos, ¿verdad? Así que presenta con el dolor de tipo anginoso, luego decide descansar y luego de 10 minutos está de nuevo sin dolor. En cambio, cuando es un infarto va a ser una duración más prolongada. Realmente si es más de 30 minutos les sugeriría necrosis del miocardio. Y puede ocurrir que un paciente que tenía angina, que estaba acostumbrado a que su dolor ceda después del reposo, no le ceda después del reposo, el dolor se sigue prolongando y ahí es cuando deberían pensar que es algo más grave. La embolia pulmonar generalmente es un dolor pleurítico de inicio súbito, no tiene una duración específica. La disección aórtica igual sería de inicio súbito sin una duración específica, ¿verdad? Puede seguirse prolongando según dure la patología. Y el dolor musculoesquelético generalmente dura algunos segundos, igual con el dolor de tipo radiculopatía, generalmente va a ser un dolor súbito que dura algunos segundos y luego cede según, por ejemplo, la presión. Si es un dolor localizado, o sea, presiones de acá, es un dolor bastante intenso por algunos segundos, pero luego puede ceder. Aliviantes o agravantes. Aquí faltó la T. En la angina, generalmente el desencadenante puede ser el estrés emocional o la actividad física. Y evidentemente se alivia con el uso de nitroglicerina. En cambio, en un infarto agudo del miocardio
puede tener los mismos desencadenantes, ¿verdad? El esfuerzo físico, también puede ocurrir como un estrés emocional. A veces en los pacientes de la tercera edad un susto, un estrés puede ocasionar un síndrome coronario agudo, y va a persistir aún con la presencia de nitroglicerina, diciendo que es algo más severo. En cambio, en patologías como la pericarditis, es importante mencionar las asociaciones con las posiciones, exacerbada por acostarse o respirar, y se alivia reclinándose hacia adelante. Es la descripción clásica de un dolor de pericarditis. Y es también importante mencionar que cuando un dolor es de tipo posicional o de tipo pleurítico, eso generalmente les descarta que sea una patología de infarto agudo de miocardio, porque generalmente esos dolores de tipo pleurítico, de tipo posicional, se asocian a otras patologías como patología pulmonar o patología del pericárdico. Dolor pleurítico igual empeoraba con la inspiración y la tos. La inspiración porque es un dolor de tipo pleurítico, ¿verdad? Así que a medida que va inspirando y hay ese movimiento de la pleuro, hay el dolor, igual la tos porque hay un aumento de la presión intratorácica. Y el músculo esquelético, o sea, el agravante generalmente sería que empeora con el movimiento, porque o sea, si estás moviéndote, si estás haciendo algún movimiento de la pared torácica, ahí es cuando vas a tener dolor. Los síntomas asociados también dan ciertas pistas sobre otras patologías que pueden estar relacionadas, ¿verdad? En la angina tienes la presencia de disnea, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso más adelante en el dolor isquémico, pero la disnea puede ser más importante que el dolor torácico. Habíamos hablado de la disnea como uno de los motivos de consulta, y evidentemente si tienes una falla del miocardio vas a tener esta sensación de disnea. En el infarto clásicamente tienes disnea, pero también vas a tener sudoración, o sea, diaforesis, náusea, vómito. Estos dos síntomas generalmente se asocian con un infarto de la cara diafragmática, y generalmente es por afectación del vago, afectación vagal, que pueden llevar a estos síntomas de tipo colinérgicos. En la pericarditis es muy importante la fiebre, y también muchas veces está asociado a disnea. La embolia pulmonar sería igual, patología pulmonar, disnea, tos y hemoptisis, que es tos con sangre. Y en la neumonía serían los síntomas clásicos, ¿no? Disnea, fiebre, tos productiva. Otros síntomas asociados, por ejemplo, en el reflujo gastrointestinal. En el reflujo gastrointestinal va a ser la presencia de vinagrera